que es la producción de metano, que es un gas que se utiliza para energía, sobre todo los procesos anaeróbicos, que son los más metanogénicos, se utilizan para captar metano y para generar energía, ya sea energía calorífica o eléctrica. Y compostaje, que también es otro procedimiento que hay que hacerlo así con la materia seca y es muy interesante también para utilizar como fertilizante. Pero la elección del sistema de manejo estará en función de los posibles usos que queramos hacer de este producto final. Para esto dijimos que necesitamos caracterizar el efluente. El volumen lo medimos en la granja. Ahora vamos a ver de qué manera podemos medir el volumen. La composición la medimos en laboratorio. Yo tengo que saber si tengo que usarlo de alguna manera, tengo que saber qué es lo que tengo y cuánto tengo. ¿Qué observamos en laboratorio? La composición de los nutrientes, su salinidad, la cantidad de materia orgánica, como les decía, su DBO, y la cantidad de materia seca. Y sobre todo, la superficie agrícola que yo tengo disponible es un dato, si es que la tengo, es un dato muy interesante porque yo acá tengo un valor, no tengo un residuo inútil contaminante, tengo un valor. Si yo puedo ubicar ese valor en la tierra, me estaré provocando un beneficio por otro lado, que es el beneficio de comprar menos cantidad de fertilizante o no comprar fertilizante, de acuerdo a lo que esté necesitando. Respecto de la superficie agrícola disponible, tengo que saber qué tipo de suelo, qué características tiene el suelo, de permeabilidad, de disponibilidad de nutrientes, de asimilación de nutrientes, básicamente todos esos estudios que caracterizan el suelo. Si tengo un cultivo en ese suelo, que esa es la idea, conocer qué necesidades tiene el cultivo, que eso está perfectamente también descrito en bibliografía, y aquel que hace maíz o cualquier otra actividad lo sabe perfectamente. Y sobre todo analizar los aspectos operativos. Si todo lo demás me cierra, yo tengo un buen producto como es el efluente, tengo tierra con una demanda de nutrientes que puedo estar haciendo maíz y me cierra todo eso, tengo que estar pensando en el cómo. Y el cómo hay que analizar los aspectos operativos, o sea, qué mano de obra tengo, qué equipos necesarios tengo, porque si yo voy a generar un plan de utilización de los residuos, necesito saber cómo lo voy a hacer. Ubicación de la tierra a fertilizar respecto del lugar de gestión, para ver la logística del traslado. El almacenamiento, si tengo superficie disponible, cuánto va a ser el tiempo de residencia. O sea, son toda una serie de aspectos que tengo que valorar a la hora de hacer mi plan de utilización de efluentes. ¿Cuál es el costo de inversión? Si yo, supongamos, tengo el efluente, tengo la tierra, hago maíz, lo tengo cerca, tengo la laguna para tenerlo contenido y tener un tiempo, tenerlo depositado ahí, poder ir utilizándolo, pero resulta que me tengo que comprar algún elemento para distribuirlo. Bueno, eso hay que ponerlo dentro de la ecuación también. Y por supuesto la mantención destinada para el sistema previsto, porque es una cosa que es muy activa, permanentemente tengo que ir controlando cuáles son los valores, porque por ejemplo dijimos que hay variaciones temporales que me pueden subir, por ejemplo, la concentración de nitrógeno, de manera que tengo que tener un mantenimiento del sistema. ¿Cómo hacemos la medición? Esta diapositiva la puse porque la verdad que parece una cosa sencilla, pero mucha gente no sabe ni cómo medir cuánto volumen genera en su granja. Entonces, el dato de medición de caudal diario es fundamental para la elección del sistema de manejo y disposición de los efluentes. Si yo no sé cuánto voy a tener, difícilmente sepa qué voy a hacer con él. Puede haber métodos preefluentes, es decir, si yo tengo tanques de agua, sé cuántos tanques lleno por día, ahí ya son tanques de X cantidad de litros, ahí ya tengo un volumen de agua de limpieza y agua de bebedero. Y a esto le sumo
el cuadrito anterior de deyección. Es decir, si tengo tantas madres, bueno, las madres en gestación eliminan tanto, las madres en maternidad eliminan tanto, etcétera, etcétera. Puedo hacer, en el cálculo en una hojita, puedo hacer la cantidad estimada. Y si no, la hago en el efluente propiamente, con caudalímetros, los más sofisticados, los que puedan comprarse un caudalímetro, hay caudalímetros de perforación o ultrasónicos, eso pocas granjas lo tienen. Y si no, bueno, el método del flotador que yo le puse acá, que es simplemente calcular el caudal o flujo. Acá tenemos una zanja, una canaleta, se toma una distancia determinada, puede ser 10 metros, y se calcula simplemente con el área. Bueno, acá está la fórmula, después seguramente para el que la pida la puede tener, pero simplemente calcular el área por la velocidad y ahí sacamos la cantidad de efluente. Es un dato clave y esencial para saber cómo vamos a tratar nosotros este efluente. ¿Cómo lo almacenamos? El almacenamiento, no hay mucha novedad que yo les pueda transmitir. El almacenamiento es mediante lagunas. Hay otros países donde el almacenamiento se produce propiamente en el galpón. Las fosas están diseñadas para tener un volumen que soporte la cantidad de tiempo que están los animales durante todo el invierno, por ejemplo. Puede ser más de una tarde inclusive. Y llegados los climas más benignos, se eliminan las fosas afuera. O sea que no hay lagunas, simplemente hay fosas que son más grandes, con sistemas de ventilación, etc. Pero acá en la Argentina, como no tenemos esos problemas, podemos utilizar lagunas a cielo abierto, que como vimos tienen problemas de contaminación, pero la verdad es que no hay otro sistema. Y si están bien dimensionadas, no tienen por qué tener ningún problema. La laguna es un proceso biológico que consiste en la descomposición de la materia orgánica presente en los mismos por parte de las bacterias. Puede ocurrir en forma aerobia, en forma anaerobia o en forma facultativa. Esta determinación la da las bacterias que trabajan en las lagunas aeróbicas. Trabajan bacterias que necesitan oxígeno. En las anaeróbicas trabajan bacterias que no necesitan oxígeno. Y en las facultativas trabajan ambas. En la interfase agua-aire trabajan aeróbicas y en la profundidad anaeróbicas. Las diferencias de este tipo de lagunas radican en el hecho de que por ejemplo, la aeróbica actúa en forma más rápida y degrada materia orgánica en forma más efectiva, pero la anaeróbica aprovecha mejor el funcionamiento de bacterias metanogénicas y produce mayor cantidad de metano, para lo que es más efectivo en el caso en que uno quisiera utilizarlo como un biodigestor. Bueno, esta es la explicación. Respecto a las profundidades, las lagunas anaerobias lógicamente tienen que ser profundas, por lo menos más de 1 metro a 3 metros, 4 metros, se han visto lagunas realmente de 5 o 6 metros. Y las aerobias son de poca profundidad, no más de 60 centímetros. Y las bacterias, bueno, como les decía, necesitan oxígeno para trabajar. Las facultativas son comunes a ambas. Respecto a las ventajas y desventajas, las ventajas, bueno, tienen una alta eficiencia en la eliminación de materia orgánica y nitrógeno, se adaptan a variaciones bruscas de caudal. Lógicamente, una laguna bien diseñada puede tener alguna variación si es el caso de lluvias permanentes, lluvias que aumenten el caudal. Si están diseñadas, como ahora les voy a explicar, pueden soportar variaciones amplias de caudal. Almacenamiento a largo plazo, podemos diseñarlas con un tiempo de residencia de 60, 90, 120 días, 1 año. Lógicamente, cuanto más tiempo de residencia calculemos, mayor superficie necesitaremos. Bajos costos de operación y mantenimiento. De operación y mantenimiento sí, pero tal vez no bajo costos de inversión por el tema de la impermeabilización, que es un tema que hay que hacerlo y no es barato.
Posibilidad de recircular el líquido de la última laguna y utilizarlo para llenado de fosas, podemos reutilizar este elemento. Posibilidad de proyectarlo de modo que su ampliación sea fácil, lo que le da una gran flexibilidad al sistema. Si yo quiero hacer una laguna en espejo, puedo hacer una laguna en espejo y pasar todo lo que tengo en la otra, o sea que es una cosa bastante flexible. Y sobre todo reduce en un 80 o un 85% los valores de DBO. Como les decía, la demanda bioquímica de oxígeno. Las bacterias que trabajan degradan la materia orgánica en un 80 o un 85%. Y como desventaja, bueno, tenemos, lógicamente, la gente lo ve como algo a cielo abierto lleno de deyecciones, que en realidad es así. Exige una cantidad importante de superficie para la construcción. Si tengo que disponer de, como por ejemplo esa granja de 330 madres que tiene casi 25 metros cúbicos por día, si yo la hago por 120 días, es una cantidad que, bueno, ahora cualquiera da la cuenta, pero es realmente un volumen importante para tener que disponer, y necesito una superficie importante. Después produce malos olores, principalmente cuando se hacen trabajos de mezcla, agitación y extracción. El hecho de que su rendimiento se ve afectado por el clima. En climas fríos las bacterias trabajan menos, por lo tanto hay menos degradación de materia orgánica que en climas cálidos. Necesidad de impermeabilizarlas, esto es básico, porque si nosotros estamos mandando un efluente que tiene capacidad para transformar el nitrógeno en nitritos y nitratos, y hay una napa freática debajo de la laguna, lógicamente la necesidad de impermeabilizarlas es fundamental. La colmatación de las primeras lagunas por sedimentación de barros. En algunos casos se puede hacer fosas donde reciben esos efluentes, los tienen durante 24 horas y hay una primera sedimentación y luego van a las lagunas. Pero en los casos en que no hay esta posibilidad de hacer una primera fosa, van directamente a la laguna y esos sólidos se van a sedimentar y van a provocar barros que van a necesitar como mantenimiento la limpieza cada año o cada 2 años, de acuerdo a las dimensiones. Y después, la desventaja más importante desde el punto de vista de esta charla es la pérdida del valor fertilizante del efluente final. Si nosotros decimos que las bacterias degradan la materia orgánica, que nos puede ser de muchísima utilidad para la tierra, y también desestabilizan el nitrógeno que nos puede ser, o lo descomponen, que nos puede ser sumamente importante para nuestro cultivo, esta sería la mayor desventaja de las lagunas. Respecto a la localización y diseño, es preciso mínimamente respetar las distancias mínimas frente a vecinos, centros urbanos, por todas las desventajas que dijimos de olores y de percepción de la gente respecto de estos sistemas, lejos de ríos, de embalses u otros cursos de agua. Esto es por la contaminación que dijimos que la parte amoniacal, del nitrógeno amoniacal, se evapora, se volatiliza y los vientos la llevan al curso de agua que esté cerca y y acidifica los ríos, embalses o cursos de agua que hubiera cerca. Lejos de pozos de captación de agua de bebida, esto es simplemente por la percepción, porque si la laguna está impermeabilizada no debería tener ningún tipo de filtraciones hacia pozos de agua o napas freáticas. También es necesario situarlas teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes en verano para que lleven los olores lejos de las residencias cercanas. Lógicamente, la ubicación de las lagunas es un tema a sentarse y pensarlo porque es un tema muy importante. Respecto al diseño, algunos consejos serían que hay que tener en cuenta el traslado de los galpones a la laguna. Lógicamente, ¿cuál es la distancia? Primero, ¿cómo los voy a trasladar? Si con canaletas a cielo abierto o canaletas debajo de la tierra. ¿Cuál es la pendiente? Si necesito un motor o el terreno me favorece la pendiente para que lleguen de los galpones a las lagunas. Si necesitase un motor para trasladar el efluente,
obviamente voy a tener un costo de inversión, un costo de mantenimiento y un costo de energía. El terraplén perimetral deberá tener una altura mínima sobre el terreno natural de no menos de 75 centímetros para evitar la entrada de aguas de escorrentía. Se ven lagunas generalmente que están al ras del piso y eso es incorrecto, tiene que tener una altura. Las entradas se pueden hacer con tubos de plástico de al menos 150 milímetros de diámetro. Las descargas de agua, o sea, la entrada a la laguna, debe estar por debajo, puede estar por debajo o por encima